Me concedo el don de liberarme del pasado y me adentro con júbilo en el ahora. Hermosa afirmación para trabajar esta semana, amigos, donde nos damos el permiso de soltar todas esas conexiones que podamos tener con nuestro pasado, todos esos recuerdos que a veces repetimos constantemente y que simplemente lo que hacen es cargarnos de esa vibra densa. Así que me concedo el don de librarme del pasado y me adentro con júbilo en el ahora. Vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes: Máxima Visión, 1139408096, Creation Giro, Ilustración, Diseño, Aplicaciones, Beatriz Ruiz, Coach de Vida, 54911-3273-4306, Le Basi, bebida 100% natural. Magazine Armonizando tu Vida con Lisette. Bien, amigos, estamos listos. Muy bien, me dicen que sí, ya está con nosotros en conexión vía Zoom desde Argentina, desde Buenos Aires, la venezolana Mireya Rodríguez. Bienvenidos todos los que están entrando y todas las personas que están entrando en sintonía a través del Instagram Live, a través del live acá, en vivo y en directo desde .0.me. Estamos ubicados en Palermo, Buenos Aires, Argentina, para el mundo entero. Ya te vemos en pantalla, Mireya. Un gusto y un placer tenerte con nosotros en la tarde de hoy. Mireya es venezolana, consultora internacional, escritora, es parlamentaria y facilitadora de diálogo. Doctora en Economía con posgrado en Negociaciones, licenciada en Relaciones Industriales y se ha ido preparando en certificaciones en diseño estratégico, PNL, mercadeo digital, en fin, una mujer profesional, emprendedora, activa, creativa y sobre todo muy positiva. El tema que vamos a estar tratando hoy es cómo construir tu ecosistema emocional. Así que bienvenida, Mireya, un placer y un gusto tenerte con nosotros en Armonizando tu Vida con Lisette, desde la plataforma de .0.me. A ti, Lisette, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Sí, nosotros felices de tenerte, que nos acompañes, porque de verdad eres una profesional, Mireya, con mucho que dar. Y lo más importante es que tú tienes deseos de compartir. Y por eso, por supuesto. Sí, por eso es rico entonces tener esta conversa, porque como eres tan activa, siempre estás allí preparándote, y en pandemia pues fue igual, estuviste en cursos, talleres, súper activa, y has ido construyendo nuevos materiales para compartir. Entonces, por eso, ¿cómo construir nuestro ecosistema emocional? Un tema interesantísimo. ¿Cómo es esto, Mireya? ¿Cómo podemos describir lo que puede ser un clima emocional? Ese clima emocional que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, en el presente. Bueno, si nosotros podemos describir la situación que estamos viviendo, realmente podemos decir que estamos en tiempos sumamente violentos, tomando en cuenta que el tejido social que antes mantenía entramada las relaciones sociales entre la gente y los ciudadanos, entre la gente y los partidos políticos, con los gobiernos, es decir, todo ese entramado se ha venido sencillamente implosionando, y en su lugar no hemos encontrado qué poner para poder llenar ese vacío. Y además de ese derrumbamiento del tejido, tenemos que hay un contexto mediático que definitivamente emite demasiados estímulos de violencia, porque la violencia vende, ¿entiendes? Es una industria. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a querer reducir la violencia si sencillamente mañana, tarde y noche se le está incentivando e incluso se le está premiando? Tú lees las letras de las canciones de reggaetón o las canciones de los grupos de rock, o sea, ves violencia, ves las campañas políticas, ves definitivamente el contenido del lenguaje a todos los niveles, y es un lenguaje sumamente violento. Entonces hay que tener un gran deseo
de no conectarse con ese clima tan negativo y poder crear una especie de burbuja donde tú construyas tu ecosistema digital, emocional, porque también hay que construir los ecosistemas digitales, construir tu ecosistema emocional. Es un concepto que lo creé hace poco, no lo había escuchado, entonces lo creé. Y para mí ese ecosistema es el resultado de que de tu poder entender qué significa un sistema, porque si yo no sé lo que es un sistema, no voy a poder construir un ecosistema. Pero en primer lugar, lo primero que tú necesitas, como cualquier sistema, es unos insumos, unos recursos y unos resultados. Es decir, un proceso de transformación donde una situación inicial es transformada, una situación inicial que es problemática, tú la transformas en una situación virtuosa, haciendo intervenir recursos e instrumentos a través de un procedimiento. Eso es lo que se llama un sistema. Y cuando yo hablo de ecosistema es porque ese sistema debe ser sostenible, porque no tiene sentido que tú resuelvas por 5 minutos una situación y después a los 10 minutos siguientes volviste a tu configuración previa. Entonces no tiene sentido. Por eso hablo de ecosistema, porque se trata de que las soluciones que tú encuentres, internas y externas, sean sostenibles para beneficio de todos. Bien, entonces aclarado el concepto, podemos decir que ¿cómo se construye eso? Que fue básicamente tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye ese ecosistema? Entonces, fíjate, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, tenemos que saber cuál es tu situación inicial. Y en la situación inicial es necesario que tú te preguntes acerca de la complejidad de tus retos emocionales, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que una muchacha sola, viviendo en un monoambiente, que tiene su pareja, se divierte, tiene un trabajo. Me explico, o sea, los retos emocionales que esta persona puede tener, a diferencia de si estás en pareja, sea legal o no legal, me explico, y que tengas hijos, que tengas un espacio reducido pequeñito, que tengas problemas en el trabajo, que tengas problemas en el condominio. Es decir, tú necesitas determinar primero cuál es la complejidad de tus retos emocionales, porque si yo tengo una baja complejidad, ese ecosistema lo voy a construir más rápido. Mientras que si es muy complejo, definitivamente yo tengo que previamente determinar de esa complejidad a cuál de las emociones yo le voy a dar prioridad, sin duda alguna, ¿ok? Y luego dentro de esa complejidad que tú puedas reconocer cuáles son las emociones que están en juego. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una emoción de miedo, solamente miedo. Eso es una situación sencilla, ¿ok? Simple. Pero no es lo mismo cuando a ese miedo tú le puedes sumar el resentimiento, cuando le puedes sumar el pasado que te está matando porque quieres repetir situaciones que no están resueltas, cuando resulta que tienes un contexto que te está pidiendo soluciones aquí, ahora, y tú no puedes, ¿me explico? Eso es lo que se llama, lo que llamaba Roberto de Vries, el venezolano que en paz descanse, él hablaba de emociones complejas. Entonces, cuando yo tengo entra un cóctel de emociones complejas, obviamente que yo necesito entonces identificar el grado de complejidad. Imagínate que pusiéramos de 1 a 5 y tengas un 5 como mayor complejidad. Obviamente que ahí tú necesitas hacer un esfuerzo cognitivo y corporal para identificar cuáles son esas emociones y desde cuándo las tienes, porque capaz que tienes unas muy antiguas que no has resuelto y otras nuevas, como esas que aparecieron con la pandemia, por ejemplo, que aparecieron muchas emociones que no teníamos ni idea que podíamos vivirla. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo, no solamente cognitivo, sino en tu cuerpo, cómo estás viviendo y sobre todo
la posibilidad de ponerle nombres a esas emociones, porque es que si no le pongo nombres, va a ser difícil conseguir cuál es el antídoto. Es como el virus, primero tuvieron que ponerle el nombre para poder después decir cuál es el antídoto. Entonces, necesitamos reconocer cuáles son, ponerles un nombre, saber incluso corporalmente dónde lo estoy sintiendo, ese estrés que significa tener muchos estímulos internos y externos, y luego tienes que proceder a aceptar, porque ¿qué es lo que pasa? El contexto que estamos viviendo hace que o yo las pueda esconder o sencillamente me hago como que no está pasando nada. Entonces, por ahí no va. La gestión del ecosistema emocional parte del supuesto que tú quieres asumir una actitud activa, proactiva incluso, para ordenar eso que te está haciendo tanto ruido emocionalmente y que te afecta a ti y que afecta absolutamente a todo tu entorno. Así es. Esa es como la primera fase. Sí, ¿qué te parece esta primera fase? Interesante, Mireya, porque esto nos permite entonces definir con exactitud cuáles son los factores allí que me están directamente influyendo en ese clima organizacional, y vamos entonces a armar una pequeña estructura donde se van a responder algunas preguntas, porque dejar fluir la emoción y no trabajar sobre ellas puede generar consecuencias un poco, digamos, riesgosas para el ser humano. Entonces, sobre todo estas emociones que tal vez sean un poco desequilibrantes en cuanto a romper el esquema de lo que puede ser una vida cotidiana en tranquilidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, como bien lo has comentado, Mireya, en el aspecto, tocaste el punto, bueno, y es a lo que viene este tema a tratar, el que podamos tener conciencia y autoayudarnos, por supuesto. Ir más allá es ir de la mano de un profesional en un acompañamiento en coaching. Pero esto es importantísimo porque a veces nos ponemos a buscar, Mireya, lo que estoy sintiendo, pero no analizo mi ambiente, cómo estoy, qué otros factores me están influyendo. Entonces, una vez que ya tienes todo definido, todo anotado, tu lista de los qué, por qué, para qué, cuándo, cómo, por qué me siento así, de dónde viene esto, desde cuándo lo estoy sintiendo. Entonces, empezamos a hacer ese clima de gestión, porque cuando tomamos conciencia realmente es cuando podemos accionar. Entonces, y antes de accionar, disculpa que te interrumpa, antes de accionar hay una actividad previa. Bien, que coméntanos. Es que hagas un inventario de los recursos con los que cuentas hoy en día. Es decir, yo tengo esta situación, entonces, ¿con cuáles recursos yo cuento antes de ir a la acción? Porque yo me puedo plantear de una vez una acción, desde el diagnóstico a la acción, y resulta que no tengo los recursos. Entonces, no. Antes de eso tengo que hacer mi inventario de recursos, y estos recursos son diversísimos, una gran diversidad, pero te puedo citar como 3 o 4. Sí. Podemos hablar de recursos de información. A veces necesito información para yo saber qué es lo que está pasando. Claro. Y en ese sentido hay libros muy buenos. Hay uno que se llama Las señales de las emociones, que te describe, pero paso por paso, cómo se siente, e incluso cada emoción, qué significa, qué información te está dando, y además te dice cuál es el lado positivo de esa emoción, porque muchas veces la gente asocia nada más al lado negativo de la emoción, y resulta que ese lado negativo tiene un lado positivo también. Entonces es importante conocer dentro de cada emoción sus componentes, límites también. También, además de recursos de información, necesitamos recursos de tiempo. Hay gente que quiere hacer cosas, pero literalmente o no tiene tiempo o no quiere hacerse el tiempo para eso, lo cual es un metamensaje de algo que se está escondiendo allí. También puede haber recursos de dinero, ¿oíste? Sí. Porque definitivamente, aunque hoy en día las sesiones de coaching son bastante accesibles, sobre todo en Argentina, en otros países no es así, resulta que también puedes saber que necesitas algunos recursos. Pero yo puedo buscar, por ejemplo, y sé que hay plataformas que hacen servicios gratuitos. Conozco una en particular que tú puedes llamar, y hay una serie de mentores y de coach que hacen
por ejemplo, entre 3 y 5 sesiones gratuitas. Con la pandemia ese tipo de servicios proliferaron bastante. Excelente. Porque sin duda alguna, el tema de ayuda psicológica fue uno de los temas que más salió a la palestra con todo este tema de la pandemia. Entonces, antes de ir a la acción, yo tengo que hacer mi inventario. De recursos, bien, tanto internos como externos. Ok, excelente, excelente. Entonces, mirar nuestro inventario de recursos. Entonces, exacto, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor ese clima en el cual nos podamos encontrar inmersos, bien sea a nivel social, a nivel económico, laboral? Porque estas herramientas tienen eso de fantástico, que se adaptan a los distintos aspectos de nuestra vida. Sí, bueno, entonces antes de pasar a la acción es necesario que sepamos que que el cambio es una opción y es una decisión. Sí, hay un compromiso. Un compromiso. Antes era muy frecuente que la gente dijera, yo soy así y ya no puedo cambiar. Eso definitivamente es algo de los viejos paradigmas. Sí. Las ciencias han demostrado hasta la saciedad que hasta ancianos, el cerebro todavía tiene una capacidad de maduración y de cambio si le damos la estimulación correspondiente y también si lo alimentamos, porque al cerebro también hay que alimentarlo, así como tenemos que cuidar y estimular el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, la ciencia definitivamente nos ha proporcionado un sinfín de herramientas para que nosotros podamos cambiar y armar ese ecosistema. Y básicamente la idea se trata de que tú puedas adquirir, ¿ok?, esos instrumentos, hacerlos tuyos. Por ejemplo, si hay la resiliencia como herramienta y la asertividad como herramienta, el tema es que no es que existan. El tema es que yo me vuelva resiliente y me vuelva asertivo o asertiva. Exacto. ¿Okay? Entonces, ahí está el proceso de educación emocional, que es un tema que hace rato vengo trabajando, porque a nivel social se piensa que una sociedad va a manejar la violencia con más cárceles, con más armas, con más policía, con un enfoque duro. Sí. Y ya sabemos que definitivamente eso no va a la raíz del problema. Y si queremos ir a la raíz del problema, estamos hablando entonces de una educación emocional como agenda pública. No estoy solamente hablando como que lo decida una persona individual. También es un asunto público, un asunto de salud pública, porque los índices de violencia son cada vez mayores y se han agudizado notablemente con la pandemia. Entonces, hay que entrar en un proceso de educación emocional. ¿Para qué? Para que tú hagas tuyo todas esas herramientas y te puedas convertir en una persona, equilibrada, que conoce sus emociones, que sabe cómo tunearlas, que sabe cómo decir hasta aquí me permito y hasta aquí no me lo permito y tampoco permito que tú pases más allá. Ese es como tu cerco de certeza o de certidumbre, donde tú seas el primero que da la señal de hasta dónde se puede ir contigo. Y esto no nos lo enseña nadie, bien sea porque queremos caer bien, bien sea porque nos da temor, cualquier razón. Resulta que a veces propiciamos conductas que son negativas y que nosotros hemos dado las señales equivocadas, ¿verdad? Entonces, nos convertimos con este ecosistema bien construido a través de la educación emocional en una persona equilibrada que da un mensaje de ser alguien confiable y que con una energía, que es un tema que tú manejas permanentemente en este programa, sí, con una energía que atrae lo positivo, que atrae las soluciones, y que sencillamente los problemas los ve como oportunidades en vez de como obstáculos que me hacen que yo me retraiga. Entonces, el conjunto de estos resultados hacen de ti un agente de paz. Imagínate tú lo que eso significaría, de que tú te conviertes en un activo, fíjate bien este concepto, en un activo de la sociedad, en un activo de tu familia,
en un activo que sepan que pueden contar contigo para resolver problemas, para no escalarlo, para mediar cuando haya conflicto. Entonces, imagínate que en cada familia hubiese un recurso activo para resolver problemas. Eso sería, a nivel societal, tendría un efecto exponencial tremendo. Hermoso, hermoso, Mireya, sería fantástico. Sí. Entonces, básicamente se trata de eso, el concepto que lo estoy todavía afinando. No, pero me encanta. Vamos bien, bien. Sí, vale, excelente. Yo te felicito porque eres muy creativa y logras con toda tu experiencia y conocimiento, entonces, unificar información para un objetivo y llegar, que el mensaje llega. Y eso es lo más importante. ¿Qué significa el ecosistema emocional que tú te estás proponiendo? Bueno, exactamente lo que te acabo de explicar. Es como tú pones en marcha toda esa situación inicial, haces un inventario de tus emociones y su complejidad, ves cuáles son los instrumentos y los insumos que necesitas, y incorporas a un proceso de educación emocional con apoyo externo en general, ¿ok? Y luego eso trae un resultado, y el resultado es que te conviertes en un activo de paz, en un activo para la paz en tu familia, en tu comunidad, en tu partido, en el gobierno, donde sea, porque yo siempre trabajo a todos los niveles. Sí. A todos los niveles siempre trabajo yo. Según más o menos lo que he podido yo compartir con otros invitados acá en el programa, bueno, tenemos muchos años haciendo el programa, tanto en Venezuela como acá ahora en Argentina. Es complicado a veces o difícil para el ser humano entrar en conciencia de que sí puede gestionar, autogestionarse. A veces tenemos la creencia tan marcada de que debo buscar ayuda, de que yo solo no puedo, de que yo sola no puedo. Entonces, esto... ¿Cómo esa autoconfianza para saber que sí puedo aplicar estas herramientas conmigo y que sí puedo hacer transformaciones y cambios que me generen lo que yo deseo, una vida con unas características X, porque cada quien debe tener su deseo particular? Pero pienso que aquí el punto álgido es ese. La autoconfianza de concientizar de que sí puedo, de que sí soy capaz, porque nos han vendido otra cosa, nos han vendido que seamos dependientes, que tenemos que buscar en otros lados, en otras personas, en otras cosas, lo que realmente podemos nosotros desarrollar. Mira, yo creo que es lo mismo que cuando hay una enfermedad. O sea, tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una aspirina y listo. Pero si ya tú ves que tienes otros síntomas, etcétera, tienes que ir al ambulatorio como mínimo y después al hospital. Es decir, es una serie de niveles de complejidad. Por eso es que yo empiezo con el tema de diagnosticar el nivel de complejidad de tu reto emocional. ¿Ves? Claro. Porque dependiendo de eso, vamos a suponer que es algo sencillo, que sencillamente tú quieres aumentar tu autoestima y ya tienes claro qué pasó en tu infancia y asumiste el reto, etcétera. Entonces, tú pudieras con apoyos externos, yo sí pienso que hay apoyos externos porque el proceso de autoconciencia es muy difícil hacerlo solo. En general se da como producto de una estimulación externa que tú dices como un espejo, no como un espejo. Lo que sí es cierto que puede haber autogestión una vez que tú has adquirido el conocimiento. Es como los médicos, ellos se gradúan, pero después tienen que ir a hacer la rural, las prácticas, o los años de toda esa teoría. ¿Me explico? Sí. Entonces yo sí creo, y lo bueno es que hoy en día hay muchos recursos gratuitos si la gente los sabe buscar. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires hay muchas organizaciones en las que estamos nosotros vinculados que tienen apoyo de apoyo psicológico y contención. Bueno, si las puedes nombrar, ejemplo, sería fantástico que nos las compartiera. Bueno, vamos a hacer una cosa para ser rigurosa como yo siempre soy. Yo voy a buscar el nombre y el teléfono porque no te voy a decir ahorita una cosa y las incompleta. Publicamos, sí. Exacto. Y lo vamos a publicar en la semana.
Con el video. Sí, exactamente. Sí. Excelente. No. Entonces, yo anoté acá el nombre del libro para compartirlo en la publicación cuando anunciemos que ya tu video está en el canal de YouTube. Me encanta poder tener esta herramienta, el libro de las señales de las emociones. Las señales de las emociones. Está fantástico. Mireya, ¿qué puede lograr en sí una persona si alcanza a construir y concientizar su ecosistema emocional? Bueno, básicamente el gran objetivo deseado es que tú logres eso que tú estás diciendo, la maestría emocional, la maestría personal en la gestión de tus emociones. ¿Y qué significa? Que entonces tú te conviertes en una persona que tiene la capacidad de autodiagnosticarse porque tiene conciencia y está en un permanente estado de autoobservación. Yo en general cuando doy talleres le pido a las personas un ejercicio muy sencillo pero que tiene gran impacto, que es que se dibuje una carita sonriente en el dedo índice y que vea permanentemente ese dedito viéndolo mañana, tarde y noche, y parece mentira, un ejercicio tan hasta banal. Me encanta. No tienes idea de las consecuencias que trae eso al día siguiente cuando dicen y cómo te pones a hablar con el dedito y cómo me explico. Hay gente que usa espejos, Entonces el tema aquí, la clave es la autoconciencia y la autoconciencia permanente, de manera tal de que tú seas tu propio termostato emocional a la hora de reaccionar y no seas aquella persona que sencillamente como un animalito hay un estímulo y sencillamente reacciona. Exacto. Y en términos en general negativos, la idea es abandonar esa reactividad, sobre todo la que hace daño, porque hay reactividades muy bonitas cuando tú estallas en risa, cuando te dan una sorpresa linda. Esas reactividades no hay por qué controlarlas, pero sí las que hacen daño. Entonces, yo creo que la meta es esa maestría personal en la gestión emocional, de manera tal que tú eres una persona que es un referente para los demás en cuanto a cómo abordar los problemas, las crisis, cómo es capaz de controlar, digamos, de gestionar las emociones de los demás, porque tú al poder gestionar las tuyas, te conviertes en alguien que puede, sobre todo en momentos de crisis, en gestionar las emociones de los demás también, ¿ok? Y traer paz y traer concordia en los ambientes tan violentos que estamos viviendo. Sí, es sumamente importante y necesario este tipo de herramientas como esta que tú en la que estás trabajando, en la que estás creando, porque realmente son herramientas que nos vienen a ayudar, nos vienen a sumar, y más en estos tiempos de cambio. Estamos en tiempos de cambio, en tiempos de transformación, la energía va veloz y debemos estar atentos a montarnos en esa autopista de lo rápido, pero de lo conciso dentro de una conciencia de paz. Esto no es fácil, pero es hacia donde vamos. Entonces, concientizar que nosotros como seres humanos sí podemos construir nuestro ecosistema emocional en pro de un mejor vivir es fantástico. Yo te quiero felicitar, Mireya, realmente, porque creo que tienes una herramienta importante, fantástica, sencilla, ligera, fácil de entender y de comprender en tus manos, que va a poder ayudar a mucha gente, sobre todo a algunas personas que tal vez por sus profesiones son un poco, digamos, más estructurados, y esto se les va a facilitar muchísimo para comprender entonces el cómo se pueden ayudar, en cómo pueden ellos activar esta autosanación y construir su ecosistema emocional para su mayor bien y el de su entorno y el de su familia. Así que felicitaciones, Mireya. Un mensaje que quieras compartir con los oyentes. Bueno, yo creo que esta segunda ola de pandemia que estamos viviendo es como que lo que se nos pasó en la primera y no lo sanamos, hay que sanarla en esta segunda. Exactamente. Es decir, sí, o sanas o sanas. Quedó entonces, pendiente. Este es el año de los pendientes. ¿Qué quedó pendiente del 2020? Bueno, lo que quedó pendiente del 2020
vamos a trabajar en este 2021. Así que seguimos en esa introspección. Entonces, fíjate que en el 2020 yo trabajé el concepto de equilibrio emocional, donde tú buscabas el equilibrio frente a los extremos. Tuviste que para el 21 complejicé el concepto, porque me doy cuenta que hay más factores y que, bueno, definitivamente hay una ruta donde la búsqueda de equilibrio es una de las rutas y una de las herramientas. Está fantástico, Mireya, está fantástico. Planifícate y concreta tu ebooks al respecto, porque de verdad que es una herramienta que sé que vas a tener mucho éxito, lo presiento en este año con esta herramienta y a potenciar esas consultas y esos talleres y todas esas actividades en las que tú te encuentras. Así que de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Sé que eres una mujer bien activa y bien productiva, y estamos felices de que podamos ser una plataforma para comunicar y dar a conocer esto que está expandiéndose en estos momentos. De tu mano. Mira, sabes que en la publicidad, cuando pusiste mi Instagram, decía Mireya Rodríguez 87 y es Mireya Rodríguez 27. 27, entonces, para bueno. Los que nos 27, para los que nos estén escuchando y quieran entonces seguirme en Instagram, Mireya Rodríguez 27, y en Facebook, Mireya Rodríguez Álvarez. Bien. Entonces los espero por allí. Esto es importante porque aquí hay un mensaje oculto. El 87, ahí hay un mensaje para ti. Sumamos, da 15 a nivel numerológico, y 15, 5 más 1 es 6. Es el número 6. Entonces es un número de expansión, es un número allí de te voy a explicar posteriormente qué mensaje hay ahí para ti. Nada es casual en esta vida, por eso es que tenemos que mirar y leer todo lo que el universo nos está comentando. Mireya, muchísimas gracias, felicitaciones, hermoso proyecto. Me parece que tienes una herramienta para hacer coaching y dejarle y compartirla con otras personas. Así que las personas que te quieran contactar, Mireya, aparte del Instagram @Mireya Rodríguez 27, ¿cuál sería? Bueno, allí, y bueno, los teléfonos en general, yo creo que es mejor por Instagram, que dejen mensajes, con todo gusto yo me conecto. Ok, perfecto. Entonces, si usted desea contactar a Mireya y profundizar más en el tema, ella también da talleres, charlas, conferencias, las pueden contratar, pueden planificar con ella un trabajo de Zoom en equipo. Bueno, Mireya de verdad que tiene mucho que dar, así que aprovechenla, amigos. Gracias, Mireya. Gracias. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Vamos entonces a publicidad. Miren esta belleza, estos lentes son hermosos, ¿verdad que son lindos? ¿Qué te parece? Bueno, esto es de máxima visión, son estos lentes. Ellos son un equipo de profesionales que esperan por ti con una gran variedad de armazones, accesorios, donde encontrarás anti-flex y blue coat. Atención de salud visual, y que no solo cuidan tu salud visual, sino que también cuidan tu estilo. Aceptan todos los medios de pago y los puedes contactar por el WhatsApp 11 39 40 80 96 acá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Argentina. Así que pueden seguirlo por sus redes @maximavisión.ar. Vamos entonces a escuchar el siguiente tema para contactar a nuestra próxima invitada. Vamos a disfrutar del tema Un velero llamado Libertad. ¿De quién es este tema? De José Luis Perales. Así que gracias, Manuel, por estar allí atento a todos los detalles.